Bueno, esta vez vamos a dar comienzo a un nuevo programa de videodebates, esta vez dirigido a un tema crucial dentro de la problemática cubana, y es el tema de la economía. Para eso tenemos dos expertos, dos invitados de lujo. A mi izquierda tengo al señor Enix Berrio Sardá. Quisiera dar una pequeña, breve semblanza de su historial. Es historiador, economista, politólogo, director del Centro de Estudios Políticos y Alternativas para la Transición Democrática. Tiene publicado un libro de ciencias políticas, publicado por la editorial de Ciencias Sociales, y además posee 3 maestrías. Una de Historia Contemporánea y Relaciones Internacionales, otra de Relaciones Económicas Internacionales, y una de Docencia Universitaria en el campo de las Ciencias Sociales. A mi derecha tengo a Roberto Díaz Vázquez, es presidente del partido, el actual presidente del Partido Liberal de Cuba, además licenciado en Historia, politólogo, director del Centro de Apoyo a la Transición, además de presidente de la Fundación Logos, que es un think tank recientemente creado. Bueno, y para dar comienzo, quisiera comenzar con Enix, y yo quisiera que nos hablara un poco del grupo que dirige, del Centro de Estudios Políticos y Alternativas para la Transición Democrática. ¿Cuáles son sus proyecciones? ¿Cómo surgió? Y bueno, Enix, ¿qué nos puede decir acerca de eso? Buenas tardes, gracias por la invitación. CEPAT significa Centro de Estudios Políticos y Alternativas para la Transición Democrática. Más que misión, más que visión, me gustaría, por ejemplo, decirles cómo en el mes que llevamos de existencia, porque llevamos solamente un mes de operaciones, que hemos hecho por la sociedad civil no reconocida por el Estado y Gobierno cubano. En este mes que estamos en operaciones, ya hemos asesorado la planeación estratégica de un actor político y de una organización de la oposición. Al mismo tiempo, estamos facilitando todo un paquete formativo a una organización también de la oposición democrática que tiene que ver con el escenario juvenil, una organización que trabaja para la prevención de consumo de droga, trabaja la prevención de tabaquismo, el alcoholismo, trabaja para el fomento de valores, la gobernabilidad, etc. Tenemos un programa más académico, podemos llamarlo así, que es un programa que tiene que ver con liderazgo, porque tenemos el criterio en CEPAT de que en Cuba hay una verdadera crisis de liderazgo. Por tanto, estamos abordando un estudio transdisciplinario del liderazgo desde la oposición, cómo se articula las tomas de decisiones, y al mismo tiempo liderazgo desde el oficialismo, porque también hay una crisis de liderazgo, y qué está pasando en esa transformación, todo ello para la transición democrática. Igualmente, como elemento final, como ejemplo final, estamos trabajando todo lo que tiene que ver con el desmontaje propagandístico de ese modelo en construcción que se está vendiendo por la propaganda, que es la conceptualización del modelo y también el Plan Nacional hasta 2020. Sí, en un mes ya tenemos resultados y como otros centros estamos contribuyendo al cambio pacífico. Bueno, Roberto, quisiéramos que nos hablara, básicamente, diriges el Centro de Apoyo a la Transición y también eres presidente de la Fundación Logos, que es una especie, digamos, lo hemos hablado, del think tank. Sí. ¿Qué nos puede decir? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuáles son las proyecciones? Bueno, Fundación Logos, en sentido muy particular, está muy estrechamente vinculada con todo lo que son las modulaciones económicas a lo interno del país. De alguna manera también la implicación que tienen las modulaciones económicas con los posibles cambios sociales y la estructuración de una nueva mentalidad social hacia lo interno de Cuba. Y por qué no, también estamos apostando a que ese cambio de mentalidad social, esa transformación de la mentalidad social, alcance a aquellas personas que cubanos también se encuentran fuera del país por disímiles razones. Estamos apostando también a que estos dos factores de tránsito o de cambio también afecten de una manera, digamos, a un mediano plazo, el pensamiento y la percepción en la concepción política existente dentro de Cuba. No solo la concepción política desde el punto de vista de la sociedad, sino también la concepción política del primero de los núcleos de la sociedad, que es la familia. Los preceptos de la actual sociedad cubana están de alguna manera más que tambaleantes, están resquebrajados por una innumerable cantidad de apreciaciones erráticas y de dificultades para la comprensión social, propiamente hablando del sistema o modelo que ellos están presentando o que han venido presentando desde hace muchísimos años, pero con mayor fuerza en los últimos 2 decenios. Y es por esta razón que nuestro centro específicamente se encuentra enfocado hacia lo que es la sociedad en su conjunto.
no solo hacia la sociedad civil y hacia los espacios de alternativa política independiente, sino hacia la sociedad en su conjunto, porque consideramos que son mareas o fuerzas de cambio latentes, pero no identificadas claramente todavía. Gracias. Enix, yo quisiera abordar una cosa que tú tocaste en tu anterior intervención, y era sobre el plan económico social de aquí al 2030, que se debatió como una parte de los asuntos que se trataron, que se derivaron del 7º Congreso del Partido, además de la conceptualización del modelo económico y social. ¿Qué nos puede decir de esto? Quisiera que nos diseccionaras. ¿Esto es beneficioso? ¿Cuáles son las proyecciones? ¿Es viable? Por favor. Sí, cómo no. Mira, son dos documentos de referencia importantes tanto para la sociedad civil cubana como para las autoridades. Son documentos proyectivos, son documentos que primero, esta conceptualización por primera vez en la historia revolucionaria cubana, se conceptualiza, se define cómo debe ser ese modelo. Anteriormente, durante los 56 años anteriores, hemos estado dando respuestas económicas muy coyunturalmente, muy en función de las relaciones internacionales, primero con la Unión Soviética Campo Socialista, después hemos estado aplicando estrategias económicas de sobrevivencia, pero nos faltaba un referente. Ese referente ya apareció, ya se decide que en Cuba este modelo económico debe conllevar a un socialismo próspero, sostenible, democrático, pero inviable. ¿Y cómo hacerlo? Las autoridades cubanas, el gobierno cubano, se propone hacerlo a través de un plan diseccionado hasta el 2030, son 14 años vista, en el cual se propone darle solución a los principales desequilibrios y problemas que están afectando a la economía cubana por razones coyunturales y por razones estructurales. Decía que es inviable, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de ese pacto, porque realmente no da respuesta a los problemas que tiene. Problemas tiene la economía cubana, el principal es que no crece como debe ser, es decir, un problema de crecimiento. La economía cubana debe crecer, según hay un consenso entre los especialistas, el PIB, Producto Interno Bruto, en unas tasas entre 4 y 6% anual, pero en un periodo de 10, 12 años, para que pueda derramar el desarrollo en todos los sectores de la economía, de una manera u otra. Pero para ello hay que superar también otros desequilibrios, que es el desequilibrio de las divisas, de las finanzas, para poder concurrir. La economía cubana tiene un bajo perfil exportador, con una deformación estructural de la deformación de las exportaciones, y al mismo tiempo tiene un déficit crónico de divisas para poder importar todos aquellos bienes y servicios que le hace falta a la población cubana, tan sufrida, tan dañada, tan maltratada, para aumentar su nivel de vida y al mismo tiempo el desarrollo de la sociedad en sus múltiples dimensiones. Un problema, por ejemplo, que tiene la economía cubana que no resuelve, que no toca estos planes y estas conceptualizaciones, es cómo va a resolver el problema migrante, el problema del envejecimiento poblacional. El envejecimiento poblacional es un asunto muy serio. La sociedad cubana en estos momentos, y cuando hablamos de envejecimiento estamos hablando de demografía, y demografía es economía. Por eso hago esta relación, esta implicación. Y estamos hablando, digamos, que la sociedad cubana es una de las sociedades más envejecidas de América Latina. En estos momentos es el 19% de la población cubana. Estamos hablando de 2,2 millones de personas que tienen 60 o más años de edad. Esas personas no están aportando, pero hay que mantenerlo. Estamos hablando que en ese escenario, que es hasta el 2030, que son 14 años vista, en economía es poco tiempo para actuar, para poder resolver los problemas complejos y acumulados que tiene la economía cubana. La población envejecida con más de 60 años va a ser el 30% de la población cubana. ¿Qué problemas tenemos? Que tenemos bajísimas tasas de natalidad y tenemos una esperanza de vida que aumenta. Por tanto, la población económicamente activa, que es esa población que está en edad laboral, que se define estadísticamente a nivel de academia, a nivel incluso de instituciones de tomadores político-económicos, que es desde los 14 años hasta los 60, 63 años más o menos en Cuba. En estos momentos, la media de la fuerza de trabajo en Cuba, de la población económicamente activa, está en los 42 años. Y para el año 30, a 14 años nada más, estará sobre los 52, 53 años. ¿Cómo Cuba va a resolver el problema de la fuerza de trabajo? No hay solución. Estamos hablando que en la actualidad el sector del agro, muy importante, porque somos un país que importa muchísimo para la agricultura y tenemos un problema crónico, estructural, las funciones de propiedad y de estímulo para producir lo que se requiere, pero uno de los problemas fundamentales no es solamente la obsolescencia tecnológica, es la fuerza de trabajo que no existe. Entonces vamos a llegar a un momento que vamos a tener un anciano por un trabajador que aporta a la seguridad social. Si eso es un problema crónico que no tiene solución. A eso también conspira
la emigración. Es decir, con bajas tasas de natalidad, con altísimo % de envejecimiento en la población, también hay una migración que va de alguna manera desangrando dolorosamente la realidad económica de este país. Por tanto, por ejemplo, ¿qué solución se le va a dar al déficit de fuerza de trabajo del presente y del futuro próximo? No hay solución a eso. ¿Cómo realmente Cuba, por ejemplo, sacude la parte del envejecimiento poblacional desde el punto de vista ahora de cómo vamos a obtener esos recursos financieros para poder darle respuesta a las necesidades del país? ¿Cómo lo vamos a obtener? Si el sector empresarial cubano es un sector empresarial ineficiente, es un sector empresarial grande, con demasiadas disfunciones, que muchas empresas no pueden salir y concurrir al comercio internacional, al mercado internacional, porque son incapaces de hacerlo. De las 2.700 empresas que hay en Cuba, solamente el 41% tiene perfeccionamiento empresarial implementado, pero el perfeccionamiento no reúne, realmente no aporta las competencias institucionales para poder competir en el exterior. Y así puedo estar hablando y realmente no aporta. Es un gran discurso, es una gran proyección en muchos aspectos, pero la integralidad y lo que realmente hace falta, buscar la solución, no aparece por ninguna parte. Roberto, bueno, yo quisiera escuchar tu opinión. ¿Es tan pesimista como la de ENIC, por favor, en torno a estos preceptos, lo que se debatió en el Congreso del Partido? Bueno, en primera instancia, ENIC tiene toda la razón. Además de ser un excelente especialista, es una persona que está muy a tono con la realidad cubana actual. Lo que ocurre es que nosotros en Fundación y en el Centro de Apoyo a la Transición tenemos una visión igual, pero al mismo tiempo también vamos por otra variable que el gobierno cubano está manejando muy a lo interno, pero también está manipulando de alguna manera a lo externo. Y es la inversión o la inyección de capital por parte de empresas foráneas a Cuba, y que Cuba se convierta en la gran maquiladora de América Latina. Esto es peligroso, en primera instancia, porque nos convertiríamos en una gran fábrica donde solamente aportaríamos los brazos y no la capacidad generativa. En primera instancia, Cuba tiene aproximadamente entre 1.300.000 y 1.450.000 egresados universitarios. Esta fuerza haría de Cuba un país desarrollado dentro del cúmulo de países subdesarrollados que tiene América Latina. No obstante, como bien decía Enix, la emigración se ha llevado una gran parte de estos cerebros. Otra parte importante de estos jóvenes con capacidad generativa han sido cerrados del punto de vista intelectual por el actual gobierno de la isla, dadas sus tendencias a decir o publicar la realidad existente dentro del país. Entonces, tenemos como conclusión que los jóvenes egresados universitarios no ocupan puestos de definición desde el punto de vista ideológico, político o económico, y que cuando surgen en los centros de investigación, como puede ser el CEIC, el Centro de Estudio de la Economía Cubana, el CIEM, el Centro Internacional de Estudio de la Economía, surge alguna tendencia que vaya contra la tendencia actual del gobierno cubano de buscar una inyección de capital, una persona de mucha reputación, como el doctor Juan Triana Cordoví, señaló que eran 3.000 millones. Nosotros en Fundación estimamos que son 6.000 millones y cuidado, no 7.000 millones de inyección. Enix mencionaba la desaparición de la capacidad tecnológica. Cuba no solo tiene desaparición de la capacidad tecnológica, Cuba tampoco tiene a un mediano plazo o a un largo plazo, como pudieran ser 25 o 30 años, un desarrollo de la capacidad generativa desde el punto de vista tecnológico, dadas las universidades que tiene, como por ejemplo la UCI, que es una universidad enfocada al desarrollo de tecnología, de la informática y las comunicaciones, no tiene una proyección a largo plazo. Es una proyección a muy corto plazo, muy deficitaria y solo encaminada, como diría alguno, a cubrir algunos de los espacios que son de más interés para el gobierno cubano, que no necesariamente es el desarrollo tecnológico del país. Vuelvo y repito, están apostando por inyección de capital, por inyección tecnológica y nada más y nada menos que de los Estados Unidos de Norteamérica, que es el mercado más cercano, que es el mercado más atractivo y que es el mercado que, dadas las condiciones actuales de Cuba, podría cotizar fácilmente en bolsa o podría tener algún tipo de incidencia real en un mercado que para los productos cubanos está virgen en este momento. Esta es la gran apuesta del gobierno cubano, de ahí que no estén aprobados para las zonas o polos de desarrollo económico nacionales prácticamente ninguna empresa que no sea norteamericana o que tenga una inyección de capital norteamericano detrás. Bueno, de acuerdo a las valoraciones de ustedes, realmente, como está concebido este plan, en 14 años, si no hay una reestructuración de este plan, yo me pregunto, ¿podríamos llegar a, como afirman algunos especialistas, de una haitianización de Cuba en términos económicos y sociales? No creo que sea válida la comparación, realmente. Sí. En lo absoluto. Ni desde el punto de vista histórico, ni desde el punto de vista económico, ni de la realidad actual. Cuba tiene desafíos.
desafíos importantes. Yo retomando lo que estaba diciendo Jorge, te voy a apuntar una de las contradicciones, Roberto, perdón, sí, una de las contradicciones más significativas que tiene la economía cubana. Y es que la economía cubana no genera recursos para su desarrollo. Y en segundo lugar, esto que también es significativo, que no utiliza ese potencial, esa fuerza de trabajo, ese capital humano desarrollado por las políticas sociales de este país. Cuando uno observa las actividades de trabajo por cuenta propia, las formas no estatales, no ve que se contempla ni a mediano ni a largo plazo el trabajo de los profesionales universitarios. Eso es una miopía, eso es una carencia, eso es una limitación que se tiene. Mientras eso no se haga, este país no puede utilizar esa economía del conocimiento, esos sectores de la economía con valor agregado, que son los que realmente hacen competitivo hoy un producto, un sector exportador de un país determinado. No podemos ir a la terciarización, no podemos ir hoy a competir, digamos, con la maquilación, no podemos competir con los productos de la agricultura. No, es la parte innovativa que da conocimiento y ahí se puede aprovechar. Pero eso el Estado cubano no le interesa, al gobierno cubano en la actualidad no le interesa, y son las disfunciones de ese modelo que están construyendo que lo hace inoperante. Pero Eni, esto no puede perdurar en el tiempo porque se crearía una situación bastante compleja desde el punto de vista social, una ruptura, o sea, yo creo que esto no puede perdurar, que ahí yo creo que está en el gran peligro. Lo que yo decía al principio, que es una novedad, es que ya el sistema, el gobierno del Estado cubano definió, conceptualizó, que es bastante importante, para dónde va. ¿Para dónde va? Para un desastre. Y eso tiene que permitir a la sociedad civil cubana movilizarse e ir desmontando, decía ahorita y repito, toda esta propaganda política que está vendiendo este programa, este modelo, este plan hacia 2030 como la solución, como el panacea de América Latina y del mundo. Eso es una falacia y eso hay que desmentirlo. Lo que pasa es que la propaganda política se hace desde la hegemonía, desde el poder de los medios. Tenemos una realidad social que es importante, por eso hay que trabajar a nivel de familia, a nivel de sociedad, a nivel de ciudadano promedio, que es también la desidia, el desconocimiento, la falta de motivación, y eso hay que irla construyendo. Por eso los actores cubanos de la sociedad civil, en esa reconstrucción del liderazgo que ya apuntaba anteriormente, tienen que ir tratando de ir teniendo como referente también los públicos internos, la población cubana, el ciudadano común, que le hace falta tener toda esta información, todo este conocimiento para poder movilizarse. Porque algo que también tiene este plan, que aunque es económico, es que imbrica con lo social. E indiscutiblemente, aquí no hay posibilidad para la participación ciudadana, la participación eficaz de la población cubana. No se le ha consultado y se le está imponiendo. Y es disfuncional y no resuelve el problema de la sociedad cubana. Roberto, te decía de la posibilidad de que Cuba escorara el sistema a través de la proyección de montar en Cuba un modelo chino, o sea, un modelo de economía de mercado primaria bajo el control del Partido Comunista. ¿Sería viable en este sentido la implantación de ese modelo? Y algo también muy importante que quisiera valorar también, la cuestión de las finanzas, la cuestión monetaria. ¿Qué papel juega en toda esta problemática? Sí, es una interesante pregunta. Eni ha estado tocando el tema. Mira, en primera instancia, yo no creo en el modelaje externo para la solución de los problemas a lo interno de Cuba. En primer lugar, China es China y los chinos idiosincráticamente tienen una metodología de obediencia que les impide racionalizar adecuadamente los procesos de cambio y transformación. Hay algo que es fundamental en las ciencias sociales y es que la racionalización de los problemas es lo que te da la solución de los mismos. Si tú no razonas que debes solucionar lo que está sucediendo contigo, tú no logras solucionarlo, nunca llevas a vías de hecho esa solución o nunca llevas a vías de hecho ese ajuste que tú requieres. Cuba está tratando de crear, a mi juicio y al juicio de los que dentro de Fundación nos encontramos y del Centro de Apoyo a la Transición, un régimen híbrido de control político con aperturas al criterio o a la valoración económica desde el punto de vista privado. Hay algunas cosas que en el Congreso del Partido fueron visibilizadas, como por ejemplo la frase del gobernante actual en Cuba, Raúl Castro, cuando mencionó a los integrantes del partido que había que dejarse de eufemismos y llamar a las cosas por su nombre. Y él señaló que las cosas por su nombre se estaba refiriendo específicamente a la economía privada, a la economía de home, a la economía de casa, tan deficitaria, tan crítica, sin una apreciación de la potencialidad académica que existe en el país, pero no obstante, una economía que para el año 2014-2015 aportó aproximadamente, por las cifras oficiales, 10.000 millones de pesos cubanos a la economía nacional. Entonces, esto es
llamativo, al mismo tiempo resulta curioso y al mismo tiempo resulta contraproducente para aquellas personas que están viendo que Cuba se está moviendo o está transformando su sistema de control hegemónico desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico. Hay que racionalizar que Cuba no se va a pegar al modelo chino. En primera instancia, porque el modelo chino son grandes aperturas de carácter económico con ninguna o poca participación por parte del Estado, pero un control férreo sobre las finanzas generativas. Y hay una cosa que aquí es interesante. Cuba no tiene finanzas. El control fiscal en Cuba es obsoleto, pero además la moneda cubana tiene un criterio inflacionario extremo. En Cuba no se sabe por dónde, no sé si Denis tendrá la cifra. El sistema está, lo último que se supo, que lo dijo creo que Omar Berleni Pérez Villanueva en algún momento, lo mencionó, estaba casi en un 800% del proceso de inflación sobre la moneda. Valora nada más que un CUP es igual a un CUC en el cambio empresarial y en el cambio internacional. Un CUC es igual a $1 estadounidense. Si contamos que un CUC para la población cubana son 25 CUP, entonces el proceso de inflación supera el 800%. Un cubano promedio no puede pretender con la moneda que gana tener una vida decorosa. Esto atenta realísticamente contra la percepción de futuro que puede tener el ciudadano a lo interno del país. Y esto le permite al gobierno cubano manipular muy fácilmente las tendencias poblacionales, inclusive las tendencias familiares a lo interno del núcleo de casa. Es por eso que nos encontramos hoy ante una situación muy precaria en el sentido familiar hablando. Coexisten bajo el mismo techo en una habitación de 15 por 15 o en un espacio habitacional de 15 por 15, 8 miembros de una familia. 12 miembros de una familia. En La Habana Vieja y en Centro Habana hay lugares donde coexisten hasta 30 personas en una barbacoa y en una casa de 15 metros cuadrados, o de 18 metros cuadrados, o de 20 metros cuadrados. Esto atenta seriamente contra el desarrollo, no solo económico, sino contra la evolución cultural que todo país debe poseer, precisamente para que gane en un espacio de pluralidad y de un pensamiento que lo pueda conllevar en un momento determinado a establecer un régimen democrático verdaderamente justo y verdaderamente viable, como se requiere y como es perfectamente realizable en cualquier parte del mundo. Enix, hay un factor, me parece que es muy importante y yo diría esencial, el problema, la dependencia energética. Ahora en estos momentos existe un problema en Venezuela, que se ha convertido en un suministrador, en un elemento vital para el sostenimiento de la economía cubana. En esta reducción que existe y que probablemente se incremente de el envío de petróleo desde Venezuela, que esto podría incentivar, podría obligar al gobierno a realizar una apertura y digamos a un acercamiento hacia los Estados Unidos con la intención de salvarse de una catástrofe. No lo creo, para nada. Realmente lo que se está poniendo de manifiesto en la actualidad son cuestiones cíclicas que se repiten en la economía cubana. Es decir, tenemos un desequilibrio realmente entre las posibilidades adquisitivas de la economía cubana con las necesidades del país. Y eso va ocurriendo. Cuba es muy vulnerable, por eso que constantemente está dependiendo de sus relaciones internacionales. Establecía un vínculo histórico con el campo socialista y la Unión Soviética, se desmembró completamente y colapsó la economía cubana 20 años después. Reestructuró su comercio exterior de alguna manera, centralizado con China, Venezuela, momentáneamente con Irán, etc. Pero esto también lo hace vulnerable. Cuba tiene que generar un modelo más sostenible en el tiempo, que sea pertinente a las medidas que se toman. Ahora, no hay la intención política de definir socialismo cubano con desarrollo social. No existe. Vamos con una inercia de ir reproduciendo hacia los próximos 14 años lo mismo que hemos estado viviendo los últimos 25 años, con mucho discurso, con mucha retórica, pero en la práctica la apertura, lo que hay que hacer, el cambio realmente en el modelo de desarrollo económico que dé respuesta a las necesidades de Cuba para insertarse en una economía altamente exigente, capitalista, donde los flujos de capital exigen para llegar. Y Cuba no puede, con este discurso cerrado, repetitivo, con falta de mano de obra, sin perspectiva, atraer el capital. El capital va donde realmente hay condiciones para su retorno, para su rentabilidad. Cuba está hablando de que se requiere, para complementar un poco la balanza de pago, cerca de entre 2.000 y 2.500 millones de dólares por año. Y en estos momentos CEPAL acaba de decir, la Comisión Económica para América Latina, una agencia especializada,
con momentos, con estudios serios, está diciendo que la inversión extranjera en América Latina se contrajo significativamente el año pasado. Y realmente se contrajo a un 45%. Y el área del Caribe, la cuenca del Caribe insular, solamente recibió 5.000 millones de dólares en inversiones. Y Cuba está diciendo que necesita y tiene un plan para recibir entre 2.500 y 3.000. Eso no es realista. Y así articula un discurso. Ahora la realidad cubana se la está viendo como el sistema empresarial se colapsa, es socialista, esa es la propiedad de todo el pueblo, como definen estos documentos, pero que no es funcional. ¿Qué significa esto? Más deterioro en los niveles de vida de la población cubana y, por supuesto, los fallos, los desastres sociales, que es como se llama también en ciencia social, que va ocurriendo al interior de la sociedad cubana. No hay solución, Olivera, no hay solución. Roberto, bueno, ya para ir cerrando, entonces, básicamente yo creo, según lo que ustedes han expresado, el problema es más político que económico. Para ir cerrando, bueno, tu opinión y algo que quieras aportar. Bueno, de hecho, a ver, en el caso Cuba sí. En el caso Cuba es más una problemática del punto de vista político que degenera completamente todo lo que toca, en el sentido propiamente hablando, como sistema gubernativo y de gobernanza. Lo que ocurre con Cuba es una cosa extremadamente curiosa. Es el único gobierno en la zona, en la región del occidente del mundo, que tiene un sistema centralizado de conducción política y económica, pero además es regido por un único partido, que la toma de decisiones muchas veces descansa en las manos de personas que no tienen ni siquiera la menor valoración de lo que hablan, promueven o de alguna manera están dando a conocer a la población cubana. Ahora mismo, en el caso de los cambios que ha sufrido la estructura del gobierno cubano, estoy hablando de los 3 renglones fundamentales o de los pilares de cualquier sociedad en el mundo, que es economía, que es educación superior y que es cultura, han sido sustituidos en el caso de economía por una persona envejecida, por una persona que tiene un criterio que, si bien es un gran negociador, como bien se ha dicho públicamente, es un gran negociador y es una persona que lo hace bien desde el punto de vista de la negociación, es una persona que no tiene la capacidad generativa necesaria para adelantar una economía que pueda dar un salto cualitativo y un salto de calidad como requiere un país que va directo, como decía Enix, hacia una catástrofe desde el punto de vista. Ya estamos en una catástrofe, bueno, hacia la desaparición de el modelo completamente absorbido, obviamente, por un sistema de control político que para nada favorece o para nada satisface la necesidad del cubano y, no obstante, tiene un alargatamiento del punto de vista de la conciencia, un alivianamiento de la voluntad muy grande. El cubano opta por la inmigración y no por la solución a lo interno de los problemas, ni siquiera por los problemas que presenta como individuo, como ciudadano, ni por los de su casa. Opta por la inmigración, opta por los trabajos alternativos, muchos de ellos en los mercados subterráneos que existen en el país, o simplemente por entrar dentro de la rueda de la fortuna, que es la rueda del infortunio, que es la corrupción, que a lo interno del país de alguna manera no se ha tocado en esta mesa, pero también está absorbiendo una parte importante de los recursos que se dispensan a los diferentes ministerios, a las diferentes entidades que dentro del gobierno cubano todavía tratan de coexistir con el sistema político imperante. Eso es lo que te puedo decir en relación con la percepción que tenemos de lo que el gobierno cubano hace y de cómo se mueven las cosas. No obstante, siempre queda abierta una ventana, y la ventana que queda abierta es la capacidad de algunos visionarios que consideramos que existen a lo interno del gobierno cubano. Consideramos que existen personas que, si bien comparten el criterio político, no comparten la modulación estratégica que el criterio político tiene en sí mismo. Y entonces están quizá compulsando o pulsando algunas cuerdas que en el plazo de 14 años hasta el 2030 puedan dar un viraje, no un viraje quizá al modelo ideológico como lo conocemos hoy, pero sí un viraje a la percepción que el modelo ideológico puede tener sobre los principios generativos o los principios económicos generativos de bienestar y de capital dentro del país. Enix, para ir cerrando ya con esta pregunta cerramos, ¿nos dirigimos hacia el caos o en este trayecto hacia esa catástrofe se impondrá el sentido común? ¿Qué crees? Mira, soy optimista, siempre seré optimista. Este plan que la propaganda política está vendiendo como solución y que no es inviable, como estamos viendo, tiene fracturas a sí mismo, tiene debilidades. Imponer un plan de este tipo genera contradicciones sistémicas
que es donde la sociedad cubana, ese ciudadano común, ese ciudadano medio que necesariamente no puede más, que tiene que transformar, tiene que salir, además dirigido por un nuevo liderazgo que toma decisiones, liderazgos de la oposición desde la sociedad civil, puede aprovechar esa coyuntura y cambiar esta realidad. Desde el sistema no va a venir, tiene que ser cambios de abajo hacia arriba. Por eso estamos hablando que hace falta la cultura, hace falta en estos centros que promuevan el conocimiento de esta realidad. Hace falta desmontar la propaganda política, pero para el conocimiento del ciudadano cubano del interior, también para el de la diáspora, que es un potencial inversionista. Hay que construir un modelo de desarrollo también con la diáspora, somos cubanos todos. Y hay alternativas, hay instrumentos de política económica que son válidos y necesarios de implementar. El Estado y gobierno cubano no le interesa, no lo quiere, está paralizado y se está repitiendo a sí mismo. Pero este plan también implica una oportunidad. Si lo sabemos aprovechar, podemos aprovechar las fracturas del sistema y cambiarlo. Esa es mi opinión. Soy optimista en que eso puede ocurrir. Bueno, de esta manera solo me resta darle las gracias a Enix Berrio Sardá, a Roberto Díaz Vázquez, saludarles, de verdad, felicitarles por realmente opiniones muy acertadas, muy profesionales, y bueno, solo me resta decirle hasta la próxima.